¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo que se llama sucesiones. Vamos a empezar por definir lo que es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números o figuras que guardan una cierta relación entre sí. Ya veremos más adelante ejemplos con figuras. Por ahora nos vamos a enfocar en aquellas sucesiones que están formadas por números. Y existen dos tipos que son las más importantes. Las primeras de ellas se llaman sucesiones aritméticas y las segundas son las sucesiones geométricas. Cuando trabajemos con sucesiones aritméticas, lo que quiere decir es que encontraremos una relación entre los números que consiste en sumarles el mismo número. En cambio, en la geométrica, la relación que guardan los números va a consistir en multiplicar siempre por un mismo número. Por ahora nos vamos a enfocar en las sucesiones aritméticas. Como ya mencioné, la sucesión aritmética es aquella en la que se va sumando siempre una misma cantidad a la que vamos a llamar diferencia común. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Tenemos esta sucesión o conjunto de números donde la diferencia común va a ser la diferencia que hay entre cada uno de los términos. Y recuerden que cuando hablamos de diferencia es una resta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 5 menos 2 es igual a 3. 8 menos 5 es igual a 3. 11 menos 8 es igual a 3. Y así sucesivamente. Quiere decir que la diferencia que hay entre cada uno de los términos de esta sucesión es igual a 3. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el siguiente término? O el término que estaría en la posición 6. ¿Qué tendría yo que hacerle? Pues sí, ¿verdad? Agregarle 3. Entonces sería 14 más 3 es igual a 17. Muy bien, veamos otro ejemplo. Tenemos esta sucesión y queremos encontrar la diferencia común. ¿Cuál creen que sería la diferencia en común que tienen cada uno de estos términos? Muy bien, es igual a 5, porque 8 menos 3 me da 5, lo mismo que 13 menos 8 me da 5, y así sucesivamente. Quiere decir que mis términos van aumentando cada vez de 5 en 5, ¿ok? ¿Cuál sería entonces el siguiente término o el término que estaría en la posición 6? Sería 23 más 5 igual a 28. Ok, continuemos. ¿Puedo encontrar una fórmula general que me permita encontrar el término que va en cualquier posición? Hasta ahora hemos encontrado el término que sigue, ¿sale? Y entonces ahí no es difícil porque tengo solamente que sumarle lo que siempre se suma. Pero ¿qué pasaría si me preguntaran o quisiera yo encontrar un término que estuviera mucho más adelante? ¿Puedo hacerlo? Veamos con nuestro primer ejemplo. Si numeramos nuestros términos y yo quisiera encontrar un término allá muy adelante, por ejemplo, el término que está en la posición número 22, aquí yo la llamé n para encontrar una fórmula que no importe qué posición me estén pidiendo. La voy a llamar n a esa posición, pero vamos ahorita a usarlo para encontrar el término que está en la posición número 22, ¿ok? ¿Cuál era la diferencia común de esta sucesión? Era 3, ¿verdad? Ok, bueno, una forma de encontrar una fórmula general es la siguiente.
consiste en multiplicar la diferencia común, que es 3, por n, que va a ser la posición que yo quiero encontrar, y debo agregarle un número, que puede ser que le sume o que le reste un número. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la fórmula general para esta sucesión, voy a empezar por hacerlo y probarlo para el primer término. El primer término yo ya sé que vale 2, ¿cierto? Entonces voy a poner mi fórmula, que es la diferencia común, que es 3, por 1, que es la posición, y eso me da 3 por 1 igual a 3. ¿Qué debo hacer para llegar al valor de 2, que es en realidad mi primer elemento? Debo restarle 1, ¿cierto? Y entonces mi fórmula quedaría así. 3 por 1, 3, menos 1 igual a 2. Veamos el segundo término. Tendría yo que poner nuevamente el 3, que es mi diferencia común, por n, que ahora n va a ser 2, o la posición 2, me da 3 por 2, 6. Menos 1 es igual a 5 y llego a mi segundo término. Veamos si se cumple para la tercera posición. En este caso tendría yo que poner el 3 de la diferencia común multiplicado por el 3 de la posición, me da 9. Menos 1, llego al 8, que efectivamente es mi tercer término. Probemos para el cuarto y quinto término. Cuarto término sería diferencia común, que es 3, por posición, que es 4, me da 12, menos 1 es igual a 11. Es correcto. Veamos el quinto término. 3, que es la diferencia común, por 5, me da 15. Menos 1 igual a 14. Quiere decir que ya encontré la fórmula para esta sucesión y va a ser 3 por n menos 1. Veamos ahora cómo vamos a calcular el término que está en la posición número 22. Y quedaría así. 3 por 22 me da 66. Menos 1 es igual a 65. Quiere decir que el término que está en la posición 22 va a ser igual a 65. Veamos otro ejemplo. Es la segunda sucesión que ya habíamos trabajado. Y quiero encontrar también el término que está en la posición n, que será en la posición 22. ¿Cuál era la diferencia común en esta sucesión? Muy bien, era igual a 5. Entonces mi fórmula, ¿cómo quedaría? 5 por n, acuérdense, más menos un número, más o menos un número. Ok, vamos a probarlo con el primer término de la sucesión, y entonces me quedaría 5 por 1 igual a 5. Para llegar al 3, ¿debo restarle cuánto? Muy bien, le resto 2. Y entonces ya obtengo el 3. Vamos a ver si esta fórmula de 5 por n menos 2 se cumple para los demás términos. Probemos con el segundo. 5 por 2 es igual a 10. Menos 2 es igual a 8. Excelente. Veamos el tercer término. 5 por 3 es igual a 15. Menos 2 va a ser igual a 13. Muy bien. Cuarto término. 5 por 4 es igual a 20. Menos 2 es igual a 18. Quinto término. 5 por 5 es 25. Menos 2 es igual a 23. Sí funciona. Nuestra fórmula entonces quedó 5 por n menos 2. Encontremos entonces ahora el término que está en la posición número 22. 5 por 22 es igual a 110. Menos 2 es igual a 108. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quedó claro? Veamos un último ejemplo. Tenemos esta sucesión y queremos encontrar ahora el término que está en la posición 12. Necesitamos saber primero cuál es mi diferencia común. ¿Cuál sería en este caso?
12 menos 8, ¿a qué es igual? A 4, muy bien. 16 menos 12 también es igual a 4. 20 menos 16 es igual a 4. Entonces, mi diferencia común va a ser igual a 4. ¿Cuál sería entonces mi fórmula? Recordemos que va a estar dada por la diferencia común, que es 4, multiplicado por n, que va a ser la posición, y le vamos a sumar o a restar un número. ¿Cuánto sería aquí? Probemos con la primera posición. 4 por 1 es 4. ¿Cuánto debo de sumarle para llegar al 8? Muy bien, debo sumarle 4. Entonces, esta sería mi fórmula general para esta sucesión. Probémosla. 4 por 1, 4. Más 4 me da el 8. Ahora calculemos el 12º término. Sería 4 por 12 igual a 48. Más 4 igual a 52. Bueno, espero que haya quedado claro y vamos a seguir practicando en clase. ¿Ok? Pues los espero y muchas gracias.